Lo supe en el instante en que el cerrojo cedió bajo mi hombro. Pero no era mi hombro el que empujaba. Era el peso de la traición que me había estado royendo desde dentro. Mi hermano mayor. Ese bastardo de sonrisa falsa y ojos que siempre miraban de reojo. Había duplicado las llaves de mi apartamento en el barrio de Salamanca. Y con ellas, había entregado mi vida entera a los lobos. Aquella noche de tormenta en Madrid, cuando volví exhausto de un viaje de negocios que ellos sabían que me rompería el alma, encontré la puerta blindada con una cadena que no era mía. Y al otro lado, sus risas ahogadas como puñales en la oscuridad. No grité. No golpeé como un loco desquiciado. En cambio, me senté en el escalón húmedo, saqué mi teléfono y grabé el silencio cómplice de la noche, sabiendo que ese audio sería el primer clavo en su ataúd. Mi familia era mi sangre. Mi maldita ruina me había echado de mi propio hogar, robándome no solo las paredes que construí con sudor, sino el último hilo de confianza que me ataba al mundo. Y en ese momento, juré por las sombras de la Gran Vía que su arrepentimiento sería un veneno lento, uno que los devoraría vivos antes de que yo les diera el golpe final. El sol de Madrid se filtraba a través de las persianas rotas de mi antigua oficina en la calle Alcalá, donde todo había empezado a desmoronarse 6 meses antes. Yo era Javier Ruiz, un tipo de 38 años que había escalado desde un barrio obrero en Vallecas hasta convertirme en el gerente de una pequeña firma de importaciones de vinos andaluces. No era rico, pero tenía lo mío, un apartamento modesto en Salamanca, pagado a plazos con noches en vela y resacas de reuniones eternas. Mi familia al papá, un viudo empedernido que regentaba una taberna en El Rastro, mi hermano Carlos, el eterno perdedor que saltaba de curro en curro, y mi hermana Elena, la reina del drama que se casó con un banquero de pacotilla. Siempre había sido un lastre, pero uno que cargaba con resignación, como quien arrastra una cadena familiar oxidada. Todo cambió con la muerte de mamá. Fue un cáncer rápido, de esos que te roban el aliento en 3 meses. Ella dejó un testamento simple, la taberna para papá, un piso compartido en Lavapiés para Carlos y Elena, y mi apartamento, el que yo había hipotecado para su tratamiento como mi herencia indiscutible. Para ti, Javier, que siempre fuiste el fuerte, escribió en una nota garabateada que aún guardo en mi cartera. Pero la codicia no respeta notas de despedida. Carlos, con deudas hasta el cuello por sus apuestas en el hipódromo de la Zarzuela, olió la oportunidad. Elena, harta de que su marido la tratara como un trofeo descolorido, vio en mi propiedad el boleto para su independencia. Y papá. Dios, papá solo quería protegernos, como siempre decía mientras se emborrachaba con anís. La primera grieta apareció en el entierro. Estábamos en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que parecía llorar por todos nosotros. Carlos me abrazó, su aliento a tabaco rancio, y murmuró: hermano, necesitamos hablar del piso. Mamá no querría que lo vendieras tan pronto. Yo lo aparté, pensando que era su paranoia habitual. Pero semanas después, encontré facturas extrañas en mi correo, copias de llaves solicitadas a un cerrajero en Chueca, pagadas con mi tarjeta de crédito. Error administrativo, me dijo el banco. Mentira. Era el preludio de su traición. Volví de ese viaje a Sevilla con el contrato de un nuevo proveedor en el bolsillo, exhausto pero eufórico. El metro de Sol estaba atestado. El aire cargado de ese olor a fritanga y perfume barato que define Madrid. Subí las escaleras de mi portal con la maleta a cuestas, soñando con una ducha y una copa de Rioja. Pero la puerta de mi piso, la 4 Bytes, estaba entreabierta, no del todo, sino lo justo para que un hilo de luz se colara como una invitación siniestra. Empujé, y la cadena metálica tintineó, bloqueando el paso. ¿Qué coño?, mascullé, tocando el metal frío.
No era mi cadena. Golpe. 3 veces. Fuerte. Silencio. Luego. Voces. La de Carlos. Ronca y defensiva, no abre. Elena. Dile que se joda. Y Elena. Con su tono de mártir, papá. ¿Y si llama a la policía? Papá. Mi padre. El hombre que me había enseñado a no doblegarme ante nadie. Estaba allí dentro, custodiando su robo como un centinela avergonzado. El corazón me latía en los oídos. Un tambor de guerra. Saqué el móvil y marqué el número de emergencias, pero colgué antes de que respondieran. No. Esto no era para la ley. No todavía. Era personal. Me senté en el rellano, la maleta a mis pies como un cadáver abandonado, y empecé a planear. La rabia no era un fuego ciego, era un bisturí afilado, y yo iba a diseccionar su mundo pedazo a pedazo. Esa noche, me registré en un hostal cutre cerca de Atocha, uno de esos con sábanas que huelen a desinfectante y paredes que absorben los gemidos de los vecinos. No dormí. Releí correos antiguos. Busqué en mis extractos bancarios. Descubrí transferencias sutiles. Carlos había usado mi cuenta para pagar sus deudas. Elena había falsificado mi firma en un poder notarial para gestionar el piso. Y papá. Él había firmado como testigo. Mi familia no solo me había robado las llaves, me había robado la identidad. El sudor de mi vida entera. Al amanecer, con el primer tren traqueteando bajo las vías, decidí, les daría lo que querían. Pero a mi manera. Entrarían en mi casa, pero saldrían en ruinas. Llamé a un amigo de la universidad, Miguel, un abogado de mala muerte que trabajaba en despachos de segunda en Gran Vía. Javi, ¿estás seguro? La familia es sagrada, me dijo con esa voz arrastrada por el café solo. Sagrada como una serpiente en el Edén, respondí. Le conté todo. Y él silbó, esto es delito de usurpación y falsedad. Pero si vas por lo civil, puedes arruinarlos en juicios eternos. No quería juicios. Quería sangre. Metafórica, pero profunda. Ayúdame a recuperar las llaves, Miguel. Y luego, enséñame cómo hacer que paguen sin que me ensucie las manos. Miguel llegó al hostal 2 horas después, con un maletín raído y una sonrisa torcida. Era el típico madrileño cínico, con corbata floja y ojos que habían visto demasiados divorcios feos. Extendió papeles sobre la cama deshecha, una orden de desalojo express, basada en el testamento de mamá y mis pagos hipotecarios. Firma aquí. Yo me encargo del cerrajero y la notificación. Pero Javi, ¿qué piensas hacer con ellos? No me digas que vas a. Lo corté, solo justicia. Miguel. Justicia poética. Él negó con la cabeza, pero firmó como testigo. Esa tarde, mientras el sol abrasaba las plazas de Madrid, envié un mensajero anónimo a mi puerta con la orden. No fui yo quien la entregó, era un desconocido con bata, como la muerte disfrazada de cartero. Imaginé sus caras, Carlos sudando, Elena histérica, papá callado como un muro de granito. La cadena se rompería, pero el daño ya estaba hecho. Entré esa noche, con la nueva cerradura instalada y un cerrojo doble que ni el diablo abriría. El apartamento estaba revuelto, mis vinos caros bebiendo en sus gargantas, mis trajes tirados como harapos, mi caja fuerte, la que guardaba los documentos de la firma, abierta y vacía. Robaron mis contratos, mis ahorros en efectivo, hasta una foto enmarcada de mamá y yo en la playa de la Costa Brava. Me senté en el suelo, rodeado de caos, y lloré por primera vez en años. No de debilidad, sino de furia pura, esa que te hace cuestionar si el amor familiar es solo un mito cruel. Pero el llanto duró poco. Saqué mi portátil y empecé a trazar el mapa de su destrucción. Carlos tenía deudas con prestamistas de mala calaña en el barrio de las Letras, Elena. Un affair con el contable de su marido que podía arruinar su matrimonio,
papá. Un secreto médico que lo tenía bebiendo más de lo habitual. Eran grietas en su armadura, y yo las ensancharía hasta que colapsaran. La venganza no sería un estallido, sería un río subterráneo, erosionando sus cimientos hasta que el edificio entero se viniera abajo. Madrid, con su bullicio eterno, sería mi aliada silenciosa, testigo de caídas que nadie vería venir. Los días siguientes fueron un baile de sombras en las calles empedradas de Madrid. Me mudé temporalmente a un piso de alquiler en Malasaña, un antro bohemio con grafitis en las paredes y vecinos que tocaban la guitarra hasta el alba. Era perfecto para un hombre roto, anónimo, vibrante, lejos de los ojos acusadores de mi familia. No los contacté. Dejé que el silencio creciera como una herida infectada. En cambio, me sumergí en el trabajo, firmando el contrato sevillano que me daría un respiro financiero. Pero mi mente era un torbellino de planes meticulosos. Cada noche, en la terraza del piso, con una copa de vermú en la mano y el skyline de la ciudad parpadeando, repasaba los pasos. Primero, aislarlos. Segundo, exponerlos. Tercero, hacer que suplicaran. Carlos fue el primero en caer en la trampa. Lo encontré en su agujero habitual, el hipódromo de la Zarzuela, un domingo de carreras donde el aire huele a hierba húmeda y desesperación. Yo iba de incógnito, con sombrero y gafas oscuras, como un espía en una novela barata. Él estaba en las gradas, apostando furiosamente a un caballo perdedor llamado Sombra Eterna, su rostro enrojecido por el sol y el aguardiente. Me acerqué por detrás, sin tocarlo, solo dejando que mi voz le rozara el oído. Hermano, sigues cavando tu tumba con fichas de plástico. Se giró como un resorte, pálido bajo el bronceado falso. Javi, ¿qué coño haces aquí? ¿Cómo entraste en el piso? Esa orden era falsa. Lo sé. Sonreí. Esa sonrisa que mamá decía que era mi arma secreta. Falsa como tu lealtad, Carlos. Pero legal como el infierno. Ahora, dime, ¿cuánto le debes a los usureros de Usera? ¿10.000 queens? Sus ojos se agrandaron, y tartamudeó algo sobre ayuda familiar. Le mostré mi teléfono, con un audio grabado esa noche en el portal, sus voces planeando mi exclusión, riendo de mi estupidez. Esto va directo a la policía si no pagas. O mejor, a tus acreedores. Imagina, ellos sabiendo que tienes un hermano con un piso en Salamanca. Sería poético. El balbuceo promesas, lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas. Le di una semana para devolver lo robado, en efectivo, en una consigna de Atocha. O te conviertes en el cebo para tiburones, susurré antes de irme, dejando que el rugido de la multitud ahogara su pánico. Elena fue más sutil, como un veneno en el vino. La encontré en un café de la Plaza Mayor, sorbiendo un cortado con su melena rubia teñida cayendo en cascada, fingiendo ser la viuda doliente. Su marido, ese idiota de Paco con corbata de seda y ego inflado, estaba de viaje en Barcelona, negociando fusiones que nunca cerraría. Ella me vio entrar y se enderezó, componiendo una máscara de arrepentimiento. Javi, por Dios, siéntate. Fue un error, un malentendido. Papá nos convenció de que necesitabas espacio después de Sevilla. Mentira pura, pero la dejé hablar, pidiendo un café solo y observando cómo sus manos temblaban al remover el azúcar. ¿Espacio? ¿Para qué? ¿Elena? ¿Para que pudierais saquear mi vida mientras yo enterraba a mamá? Bajé la voz, inclinándome sobre la mesa de mármol fría. Sé lo de tu contable, el de las noches en el Hotel NH de Callao. Fotos, mensajes. Todo en un USB que podría enviarle a Paco con un lazo. Ella palideció, su taza tintineando contra el plato. ¿Cómo? ¿No? Javi, por favor. Era solo estrés.
Paco me trata como a una muñeca rota. Le conté de las facturas falsificadas, de cómo había usado mi firma para un préstamo que ahora pesaba sobre su cuello. Devuélveme lo mío, y borro el USB. O Paco lo ve, y tu vida de princesa se convierte en un divorcio con pensión mínima. Ella sollozó, cubriéndose la cara con un pañuelo de diseño. Pero en sus ojos vi el cálculo frío, no arrepentimiento, sino supervivencia. Le di el mismo plazo, una semana, o el escándalo estallaría en las redes sociales de sus amigas de Chamberí. Papá fue el más duro. Lo visité en la taberna del Rastro, un antro lúgubre con barriles polvorientos y fotos amarillentas de toros y flamencos en las paredes. Era mediodía. El mercado bullendo fuera con el olor a churros y especias. Pero dentro reinaba el silencio de los perdedores. Él estaba detrás de la barra, limpiando vasos con manos temblorosas, su bigote canoso colgando como una bandera rendida. Me vio en la puerta y se irguió. Pero sus ojos, esos ojos que una vez me enseñaron a boxear en el patio trasero, esquivaron los míos. Hijo. Entra. Hablemos como hombres. Nos sentamos en una mesa coja, con 2 cañas espumosas entre nosotros. Papá, ¿por qué? Mamá te dejó la taberna para que no tocaras lo mío. Él suspiró, mirando el vaso como si contuviera respuestas. Estaban desesperados. Javi. Carlos con sus deudas. Elena con ese cabrón que la aprieta. Pensé que era temporal. Solo unas semanas para arreglarlo. Temporal. La palabra me quemó la garganta. Le conté lo que sabía, su firma en los papeles, las copias de llaves pagadas con mi dinero. Él negó con la cabeza, lágrimas surcando surcos en su piel curtida. No quería, hijo. Pero la familia. La familia primero. Le mostré una ecografía antigua que había encontrado en sus cajones, un tumor en el páncreas, diagnosticado meses antes de la muerte de mamá. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué robar en lugar de pedir? Se derrumbó entonces. Un hombre roto confesando en un confesionario de madera astillada. El cáncer me come. Javi. Tratamientos caros. Y no quería ser una carga. Le abracé. Por primera vez en años. Oliendo a tabaco y arrepentimiento. Pero el abrazo fue breve. Devuélveme lo robado, papá. Y ve al médico. O todo sale a la luz, tus deudas, el tumor, la traición. Él asintió, destruido, y me dio un sobre con parte del dinero, 5.000 euros, sudor de su taberna. Me fui bajo la lluvia fina del Rastro, sintiendo el peso de su mirada en la espalda. La venganza era dulce, pero amarga como el orujo que él bebía. Miguel me llamó esa noche, desde su despacho en Gran Vía. Javi, he revisado los papeles. Hay algo raro, el notario que firmó el poder. Es un viejo conocido de Carlos. Podría ser soborno. Mi pulso se aceleró. No era solo codicia, era un complot más profundo. Empecé a atar cabos, llamadas extrañas, visitas nocturnas. ¿Y si no era solo mi familia? ¿Y si Paco, el marido de Elena, estaba detrás, usando su influencia bancaria para engullir mi firma? La paranoia creció, pero con ella, mi determinación. Madrid, con sus luces neón y secretos enterrados en cada esquina, me susurraba cava más hondo. Una semana después, la consigna de Atocha estaba llena, el dinero de Carlos y Elena, envuelto en papel marrón como ofrendas a un dios vengativo. Pero faltaba algo, la foto de mamá. La exigí en un mensaje anónimo, y apareció en mi portal, enmarcada y rota. La colgué en la pared de Malasaña, mirándola cada mañana como un talismán. La fase 1 estaba completa, los había herido. Ahora, la fase 2, hacer que sangraran. El verano madrileño llegó como un horno, con el asfalto de la Castellana burbujeando y el Manzanares convertido en un hilo de agua sucia.
Yo había recuperado mi apartamento, pero no mi paz. Las paredes aún olían a su intrusión. Un perfume rancio de traición que ningún ambientador podía borrar. Trabajaba de día en la oficina, negociando envíos de Jerez que me daban estabilidad. Pero las noches eran mías, un ritual de investigación en la penumbra, con el portátil iluminando mi rostro como un oráculo digital. Miguel me había dado acceso a bases de datos legales, nada ilegal, solo favores de abogado. Y lo que encontré me heló la sangre, transferencias bancarias de mi cuenta a una offshore en las Islas Caimán, firmadas por Paco, el yerno perfecto. Paco López, el tiburón de traje Armani que Elena había pescado en una fiesta de la Moncloa. Pensé que era un perdedor inofensivo. Pero no, era el arquitecto del desastre. Había convencido a Carlos de las apuestas como inversión, prestándole dinero a cambio de favores. A Elena la había manipulado con promesas de divorcio limpio si conseguía mi piso como colateral para un préstamo. Y papá. Paco lo había visitado en la taberna, ofreciendo ayuda médica a cambio de su silencio. Todo encajaba, no era codicia familiar ciega, sino un esquema orquestado por un hombre que veía mi éxito como una amenaza a su imperio endeudado. La rabia se transformó en algo frío, calculado. Ahora tenía un enemigo principal, y lo derribaría desde las raíces. Empecé por los hilos sueltos. Anónimamente, envié copias de los extractos a la agencia tributaria, con una nota, fraude fiscal en la familia López Ruiz. Revisen las Caimán. No era venganza directa, sino burocracia letal, inspecciones, auditorías que paralizarían sus cuentas. Paco respondió como un animal acorralado, llamó a Elena desde Barcelona, gritando sobre traidores en la familia. Y ella, en pánico, me mandó un WhatsApp: Javi, por favor, detén esto. Paco va a matarnos. Respondí con una foto de la foto rota de mamá. Arrepiéntete de verdad, o peor vendrá. Ella no contestó, pero supe que el miedo la arrolla. Carlos, meanwhile, se hundía más. Lo vi en un bar de Malasaña, rodeado de tipos con chaquetas de cuero y miradas de depredador, los prestamistas de Usera, con acentos andaluces ásperos y navajas en los bolsillos. Estaba suplicando prórroga, ofreciendo mi dinero devuelto como colateral. Ellos rieron. Un sonido gutural como grava en la garganta. Me mantuve en las sombras, bebiendo una caña en la barra opuesta, escuchando. Tu hermano el listo nos debe más que fichas, Carlitos. Dile que pague, o le cortamos las piernas, las suyas o las tuyas. Carlos balbuceó mi nombre, y por un segundo, consideré intervenir. Pero no. Dejé que el terror lo moldeara, que lo convirtiera en mi marioneta involuntaria. Papá, en cambio, se estaba muriendo ante mis ojos. Lo visité en la taberna una tarde de bochorno, cuando el rastro era un horno de turistas y vendedores ambulantes. Él adelgazaba a ojos vistas, su camisa colgando como un sudario, pero se esforzaba en servir cañas con manos que temblaban. Javi, siéntate. Tengo algo para ti. Me dio otro sobre documentos médicos, facturas de quimio no pagadas. Paco prometió cubrirlo, pero ahora. Nada. Lo miré, dividido entre la piedad y el acero. ¿Por qué él, papá? ¿Por qué no yo? Lágrimas en sus ojos, miedo, hijo. Miedo a verte como a mí, roto por la familia. Le di 1000 euros de mi bolsillo, no por perdón, sino por mamá. Ve al hospital. Y testifica contra Paco si quieres redimirte. Él asintió, pero supe que el cáncer y la culpa lo mataría antes. La escalada llegó con una llamada de Miguel. Javi, la tributaria mordió el anzuelo. Paco está en interrogatorio mañana. Pero hay más, tu hermana está embarazada. De Paco, claro, pero... rumores de que no es el padre. El mundo se inclinó. Elena, con su afer del contable.
El twist me golpeó como un mazazo, y si el niño era de otro, Paco lo descubriría. Y su furia se desataría. Decidí no intervenir, que el caos familiar los devorara. Pero esa noche, solo en mi apartamento, el peso me aplastó. ¿Era esto justicia? ¿O solo sadismo? Miré la foto de mamá. Su sonrisa radiante en la Costa Brava. Y susurré, ellos empezaron. ¿Pero dónde termino yo? Al día siguiente, el clímax se cernía. Paco volvió de Barcelona furioso, convocando una reunión familiar en la taberna de papá. Yo lo supe por un mensaje de Carlos. Desesperado, ven, Javi. O nos mata a todos. Fui, no como hijo pródigo, sino como verdugo. El lugar estaba cerrado al público, las luces tenues como en un velatorio. Elena, hinchada por el embarazo temprano, sentada en una esquina con ojos rojos, Carlos, temblando con una botella en la mano, papá, recostado en la barra como un cadáver andante, y Paco, de pie en el centro, su traje impecable contrastando con el sudor en su frente. Tú, rugió Paco al verme entrar. Eres el puto topo. Las auditorías, las deudas. Todo por tu rencor de mierda. Avanzó, pero lo detuve con una mano en el pecho. Rencor por robarme mi casa, mi vida. Por usar a mi familia como peones en tu juego sucio. Elena sollozó, Javi, el bebé. No lo hagas peor. Pero yo saqué el USB, el audio de la noche de la cadena, los documentos falsos. Escuchen todos. Esto acaba hoy. Papá se incorporó. Voz ronca, basta. Paco. Fue tu idea. El aire se espesó, cargado de confesiones a medio salir. Entonces, el twist, Carlos, en un arrebato de pánico, gritó, no fue Paco. Fui yo quien sobornó al notario, para salvar la taberna, para que papá no muriera en la calle. Silencio. Todos lo miramos, traicionados de nuevo. Carlos, el perdedor, el instigador. No Paco. Mi hermano, mi sangre, el cerebro detrás de todo. Elena se derrumbó. Paco maldijo. Papá se hundió. Yo sentí el mundo fracturarse. La venganza, que había dirigido al yerno equivocado, ahora apuntaba al corazón de la familia. ¿Por qué, Carlos? Susurré. Él lloró, amor, Javi. Amor torcido por el miedo. El clímax estalló, Paco, ciego de rabia. Lanzó un puñetazo que derribó una estantería de botellas. Vidrios volando como lluvia. Elena gritó, protegiéndose el vientre. Papá se interpuso, recibiendo un corte en el brazo. Yo agarré a Carlos por el cuello. No para golpear, sino para mirarlo a los ojos. Te di una semana. Te di todo. Y aún así. Lo solté, asqueado. La policía llegó minutos después, alertada por un vecino o quizás por mí, en un momento de claridad. Manos esposadas, ambulancias ululando en la noche madrileña. Pero el daño estaba hecho, irreversible, como una grieta en el alma. La comisaría de la Latina era un infierno burocrático, con fluorescentes parpadeantes y el olor a café quemado impregnando el aire. Nos separaron, yo en una sala de interrogatorios con un café solo que sabía a rayos, declarando hechos con voz plana. Carlos esposado en una celda, balbuceando excusas a un agente hastiado. Elena en el hospital Puerta del Hierro, vigilada por médicos que murmuraban sobre stress fit. Paco soltando pullas a los abogados que Miguel había convocado. Y papá, vendado en urgencias, negando todo para proteger a su pequeño. Madrid dormía fuera, ajena al drama que se desplegaba en sus entrañas. Pero yo no podía cerrar los ojos, el twist de Carlos me había dejado hueco, como si la traición final hubiera excavado un pozo en mi pecho. Miguel llegó al amanecer, con ojeras y un maletín lleno de papeles. Javi, es un desastre. Carlos confiesa el soborno.
Pero Paco contraataca con difamación. Elena pide amparo por el embarazo. ¿Y tu padre? Quiere verte. Firmé declaraciones. Renuncié a cargos contra Elena por piedad maternal. Pero contra Carlos y Paco pedí lo máximo: fraude, usurpación, lesiones. Haz que paguen. Miguel. No con cárcel, sino con ruina. Él asintió, sabiendo que mi venganza había mutado, ya no era solo recuperación, sino expiación. Salí de la comisaría con el sol naciente tiñendo la sierra de Guadarrama de oro. Pero mi sombra era larga y negra. Los días se convirtieron en un torbellino de audiencias y sombras. Carlos salió bajo fianza, pero con una orden de alejamiento de la familia y de mí. Lo vi una vez, en un parque de retiro, alimentando palomas con manos temblorosas, su rostro demacrado como el de un adicto en abstinencia. Javi, lo siento. Era por papá. El tumor lo estaba matando, y yo. Lo corté. Tus porqués no borran las llaves duplicadas. Las noches que pasé en la calle. Le di una última orden: testifica contra Paco. O revelo sus apuestas a la liga de boxeo que frecuentaba. Él accedió, roto, y se fue cojeando. Un fantasma de mi hermano. Elena dio a luz 2 meses después, en un parto complicado que la dejó pálida y frágil en una habitación del Hospital Gregorio Marañón. Fui a visitarla. No por perdón, sino por el niño, un varón diminuto, con ojos que recordaban a mamá. Ella me miró, exhausta, con tubos en el brazo. Su llamará Javier, en honor a ti. Por favor, no nos destruyas más. Paco estaba fuera, en juicio preliminar por fraude, su imperio bancario tambaleando bajo auditorías. Le di un asentimiento: el niño está a salvo. Pero tú, arregla tu vida, Elena. Sin mentiras. Ella lloró, y por un segundo, vi a la hermana que jugaba conmigo en las calles de Vallecas, no a la traidora. Pero el perdón era un lujo que no podía permitirme, solo tregua. Papá empeoró. El corte de la taberna se infectó, complicando la quimio, y terminó en cuidados intensivos del 12 de octubre. Lo visité cada tarde, después de reuniones en la oficina donde fingía normalidad. Su habitación olía a antiséptico y flores marchitas, traídas por vecinas del rastro. Hijo, ¿por qué no me dejas morir en paz?, murmuró una vez, con voz como grava. Porque mamá te querría luchando, papá. Como yo lucho ahora. Le conté de mis planes: expandir la firma con los vinos sevillanos, comprar un local propio en La Latina. Él sonrió débilmente: eres el fuerte, Javi. Siempre lo fuiste. Pero en sus ojos, vi el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, por firmar, por callar, por fallar. Le perdoné en silencio, no con palabras, sino con una mano en la suya, sintiendo el pulso débil como un eco de su taberna. Paco cayó duro. El testimonio de Carlos lo hundió: pruebas de transferencias, emails incriminatorios. Perdió el puesto en el banco. Su matrimonio se resquebrajó cuando Elena confesó el affair no por mí, sino por el ADN del bebé, que no era suyo. Se mudó a un piso cutre en Carabanchel, vendiendo su Porsche por migajas. Me lo encontré una vez en la calle Fuencarral, desaliñado, pidiendo un cigarro a un desconocido. Ruiz, cabrón. Me lo quitaste todo. Sonreí: tú empezaste con mis llaves. Recuerda eso cuando duermas en la calle. Él escupió y se fue, pero supe que el orgullo lo mataría antes que la pobreza. La cadena de consecuencias se extendió como ondas en el Manzanares. La taberna de papá cerró por deudas, vendida a un turista yanqui que la convirtió en un bar de tapas genérico. Carlos se refugió en un albergue de la PH, luchando contra adicciones que yo noté que el dejarlo solo era su castigo. Elena criaba al niño con subsidios, su belleza marchita por noches de insomnio. Y yo prosperaba, pero vacío.
La firma creció. Contratos con distribuidores de toda España. Pero cada firma en un papel me recordaba las falsificadas. Madrid me aclamaba en cenas de negocios. Pero en el espejo veía a un hombre con cicatrices invisibles. Una noche de otoño, con las hojas doradas cubriendo el retiro, recibí una llamada de Miguel, Javi. El juicio final es la semana que viene. Ganamos todo, el piso. Indemnizaciones. Absolución total. Colgué y salí a caminar. El aire fresco cortando como un cuchillo. Pasé por el portal de mi apartamento, tocando la cerradura nueva como un talismán. La venganza estaba casi completa. Pero el twist de Carlos me había cambiado, había vengado a mamá. ¿O solo me había convertido en el monstruo que ellos temían? El dilema me carcomía. Un nudo en la garganta que ni el vino podía soltar. El juicio en los juzgados de la Moncloa fue un circo sórdido, con flashes de prensa sensacionalista iluminando las fachadas neoclásicas y reporteros husmeando como ratas en busca de carnaza familiar. Yo testifiqué primero. Voz firme contando la noche de la cadena. Los robos. El complot. El juez, un tipo seco con gafas de montura metálica, anotaba con pluma estilográfica. Su expresión impasible como las columnas del edificio. Carlos. Al banquillo. Confesó todo, el soborno al notario por 500 euros, un precio ínfimo por mi ruina. Las llaves duplicadas en un taller de Tetuán. Las mentiras a papá. Era por salvarnos. Sollozó. Pero el jurado madrileños curtidos, con rostros de metro y oficina, no mordió el anzuelo. Paco, defendido por un abogado caro que sudaba profusamente, negó todo hasta que las pruebas lo ahogaron, correos, transferencias, hasta un video de seguridad de la taberna mostrando su llegada con maletín la noche del caos. Elena no testificó, su embarazo la eximió. Pero su ausencia era un grito silencioso. Papá, desde su cama de hospital vía videoconferencia, declaró con voz entrecortada, mi hijo Carlos actuó solo, pero yo firmé por debilidad. Castíguenme a mí. El juez lo absolvió por colaboración, pero el daño en su salud era sentencia suficiente. El veredicto llegó al atardecer, Carlos. 2 años suspendidos y restitución total, Paco. 4 años por fraude y agresión. Más indemnización de 50.000 euros. Salí del juzgado con Miguel a mi lado. El sol poniente tiñendo el tráfico de la A6 de rojo sangre. Ganaste, Javi. ¿Por qué no sonríes? Porque la victoria sabía a cenizas. Las semanas siguientes fueron un ajuste de cuentas lento. Recibí el dinero lo suficiente para pagar la hipoteca y expandir la firma. Pero lo invertí en algo simbólico, compré la taberna del Rastro. No para reabrirla, sino para donarla a una asociación de viudas del barrio. En nombre de mamá. Papá lo supo en el hospital. Y lloró, hiciste lo correcto, hijo. Más de lo que merecíamos. Murió 2 días después. En una noche de tormenta que azotó Madrid como un lamento colectivo. Su funeral en la Almudena fue discreto, Carlos esposado en la distancia. Elena con el bebé dormido en brazos. Paco ausente en prisión preventiva. Enterré a mi padre junto a mamá, susurrando, ahora descansad. Yo cargaré el resto. Carlos cumplió su pena en libertad condicional. Pero el exilio fue peor, se mudó a un pueblo en Castilla. Trabajando en viñedos como jornalero, lejos de las apuestas y las sombras. Me escribió una carta, garabateada en papel barato, Javi. Cada racimo que corto me recuerda tus vinos robados. Arrepentido no borra, pero lo intentó. No respondí, pero guardé la carta en la caja fuerte, junto a la foto restaurada de mamá. Elena, con el niño mi sobrino Javier. Se divorció de Paco en un trámite rápido, mudándose a un piso social en Usera. La visité una vez, llevando juguetes y una cuenta ahorrada para el pequeño. Gracias, hermano, por no destruirnos del todo. Ella había cambiado, arrugas prematuras, pero ojos claros, libres de mentiras. Por el niño,
dije. Y por mamá. Paco, en la cárcel de Soto del Real, se pudrió en su orgullo. Oí que intentaba apelaciones, pero las pruebas eran de granito. Su familia lo repudió, y el banco lo borró de sus anales. Una carta suya llegó a mi oficina. Pluma temblorosa, Ruiz. Me equivoqué. Pero tú nos convertiste en monstruos. La quemé en la chimenea de mi nuevo local, en La Latina, había reabierto una versión moderna de la taberna, con vinos andaluces y tapas honestas. Un homenaje sin fantasmas. Madrid fluía a través de mis puertas, oficinistas de sol, artistas de malasaña, turistas en busca de autenticidad. Prosperaba, pero el éxito era un bálsamo superficial. Las noches traían pesadillas de cadenas tintineando y voces familiares susurrando traición. El verdadero twist, el que me rompió del todo, vino meses después. Miguel me llamó una mañana de niebla, con el Guadarrama envuelto en bruma. Javi, revisando papeles post-juicio. Hay algo. El testamento de tu madre. No era como pensábamos. Corrí a su despacho en Gran Vía, el corazón martilleando. Extendió el original. Polvoriento, mamá había dejado el apartamento no solo para mí, sino en fideicomiso compartido para la familia, con cláusula de que yo gestionara hasta que todos estuviéramos estables. Carlos lo había alterado. No por codicia ciega, sino porque mamá, en una adenda secreta, había revelado que él no era mi hermano biológico. Un afer de juventud de papá, ocultado por décadas. Por eso lo hizo, murmuró Miguel. Miedo a que lo supieras, a que lo echaras. El mundo se derrumbó de nuevo. No sangre compartida con Carlos, el traidor. La venganza, construida sobre la ilusión de hermandad, ahora era un vacío cósmico. Llamé a Elena, ella lo sabía. Desde la muerte de mamá. Quise decírtelo, Javi. Pero el dolor era demasiado. Colgué, solo en mi oficina, con vistas a la Puerta del Sol bullendo abajo. ¿Quién era yo sin esa familia rota? ¿Un vengador huérfano? ¿O solo un hombre herido por mentiras ajenas? Decidí no confrontar más. Dejé que el secreto se pudriera en mí, como el tumor de papá. Expandí la firma a Barcelona. Viajes que me alejaban de Madrid y sus ecos. Pero la ciudad me reclamaba en cada esquina. Un recuerdo del portal de Salamanca. La taberna perdida. El hipódromo maldito. La venganza había cerrado un ciclo, pero abierto otro, el de la soledad elegida. Un año después, Madrid se vestía de Navidad prematura, con luces en la Gran Vía parpadeando como estrellas falsas y el olor a castañas asadas flotando en el aire gélido. Mi firma era un éxito modesto, 3 locals, vinos premiados en ferias de Jerez, un equipo que me respetaba sin temerme. Pero yo era un cascarón, caminando por las calles empedradas de La Latina con el cuello subido contra el viento del Manzanares, evitando portales que olían a traición. El secreto de Carlos, menor hermano, me había liberado y encadenado, libre de lazos de sangre falsos, pero encadenado a la culpa de haberlo destruido por una ilusión. Elena me invitó a Nochebuena en su piso de Usera, un cuchitril cálido con el bebé gateando entre juguetes baratos. Fui, llevando una caja de Jerez y una foto enmarcada de mamá, restaurada. El pequeño Javier me reconoció, extendiendo manitas gordas, y por un segundo, el hielo se derritió. Elena, con delantal manchado y sonrisa cansada, sirvió lentejas recalentadas. Paco sale en 6 meses. Reformado, dice. Pero yo sigo adelante. Hablamos poco de lo pasado, solo del niño, de recetas de abuela, de cómo Madrid devoraba a los débiles. No mencioné el testamento, era mi cruz privada. Carlos apareció en la puerta al final de la cena, envuelto en un abrigo raído, con barba de mendigo y ojos hundidos. Elena lo había invitado, un acto de misericordia que yo no entendí al principio. Javi,
murmuró, sin osar entrar. Solo quería verte. En Castilla. Planté vides. Nada como las tuyas, pero limpias. Le ofrecí una copa, y nos sentamos en la cocina minúscula, el bebé durmiendo en el sofá. Sé la verdad, Carlos. Lo del testamento. Lo de nosotros. Él palideció, pero no negó. Mamá me lo dijo en el hospital. Proteché a tu hermano, dijo. Pero el miedo. ¿Me comió? Dupliqué las llaves para controlarlo todo, para no perderte. Lágrimas. No de cocodrilo, sino crudas. Arrepentido no arregla. Pero, ¿puedo volver? No como hermano, sino como lo que sea. Lo miré largo rato. El reloj de pared tic-tacando como un verdugo paciente. La venganza había sido mi armadura, pero ahora pesaba como plomo. No vuelvas como nada, Carlos. Vuelve como hombre. Planta tus vides. Paga tus deudas. Y quizás, algún día. No terminé. Él asintió. Se fue bajo la lluvia navideña. Una silueta solitaria en las calles de luces. Elena me abrazó entonces, gracias por no matarlo del todo. Respondí por el niño. Y por mí. Paco salió en primavera. Un hombre quebrado que abrió una gestoría cutre en Tetuán. Me mandó una postal, lecciones aprendidas. Ruiz. Si necesitas un contador honesto. La tiré. Pero el gesto me hizo reflexionar, la ruina lo había humanizado. O al menos, domesticado. Madrid, con su ciclo eterno de caídas y renacimientos, absorbía nuestras historias como el Tajo sus sedimentos. Yo encontré cierre en lo inesperado, un viaje a la Costa Brava. Solo, recreando la foto de mamá. Caminé la playa al amanecer, olas lamiendo la arena como lenguas de perdón. Y enterré una llave simbólica, la original, duplicada por ellos en la arena. Su acabó. Susurré al mar. Volví cambiado, vendí parte de la firma a un socio joven. Me mudé a un ático en Chamberí con vistas al Bernabéu. Empecé terapia con una psicóloga de Lavapiés que me hacía cuestionar si la venganza era justicia o solo eco de mi propio vacío. Años después, en una feria de vinos en el IFEMA, Carlos apareció limpio, con corbata floja y una botella de su tinto castellano en la mano. Prueba esto, Javi. Por los viejos tiempos. Lo probé, áspero, pero con notas de redención. Hablamos horas, no de traiciones, sino de vides y sueños. Elena llegó con el niño, ahora un chaval de 5 años, pateando un balón en el pasillo, y por primera vez, reímos. No éramos familia intacta, éramos supervivientes, cosidos con cicatrices. La venganza me dio justicia, pero el tiempo me dio paz. Madrid, testigo impasible. Siguió su ritmo, tormentas y sols. Llaves que abren y cierran. Y yo, Javier Ruiz, caminé sus calles sabiendo que el verdadero robo no fue el de mi casa, sino el de mi fe. Pero la recuperé, pedazo a pedazo, en el fuego de la traición y la luz de lo que quedó. Arrepentimiento vino para todos, pero el mío fue el más dulce, el de haber sobrevivido. Fin.